Bienvenidos. En este video se muestra la animación de un proceso para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos. En el proceso de lavado de gases mostrado, se busca capturar el dióxido de carbono proveniente de un proceso de combustión. El sistema de lavado de gases está compuesto por dos columnas. El objetivo de la primera columna, llamada columna de absorción, es capturar el CO2 usando monoetanol-amina. Mientras tanto, en la columna número 2, llamada columna de desorción, se realiza la separación del gas capturado, el cual es almacenado en el recipiente mostrado. La operación de este sistema de lavado de gases ocurre de la siguiente manera. En primer lugar, una corriente de gases de combustión es alimentada por la parte baja de la columna de absorción. Esta corriente está constituida por CO2, indicado aquí en color rojo. También está compuesta por gases inertes, indicados aquí en color amarillo. Conforme esta corriente asciende por la torre 1, el CO2 es capturado utilizando monoetanolamina indicada en color verde. La corriente de monoetanolamina ingresa por la parte alta de la torre. Este líquido experimenta una reacción química con el CO2, capturándolo y arrastrándolo hacia el fondo de la torre. ¿Sí? Entonces la monoetanolamina captura el CO2 y lo arrastra hacia el fondo de la torre. Obsérvese que las sustancias inertes, indicadas en color amarillo, son constituidas principalmente por aire. Estas sustancias suben por la torre de absorción y se descargan por la parte alta de esta torre. Van directamente a la atmósfera como gases limpios. Mientras tanto, la monoetanolamina y el CO2 capturado pasan a la segunda columna a través de esta corriente. En esta columna, llamada columna de desorción, el CO2 es separado de la monoetanolamina y se almacena en este contenedor. Obsérvese que el CO2 asciende y sale por esta corriente, ingresando entonces al tanque de almacenamiento. Mientras tanto, la monoetanolamina es sacada por la parte baja de la columna de desorción y se dirige hacia la columna de absorción para continuar capturando CO2. Así, este proceso se repite mientras exista el flujo de gases de combustión alimentado a la torre de absorción. Es importante resaltar que para que este proceso opere adecuadamente,
la columna de desorción debe operar a mayor temperatura que la columna de absorción, ya que la captura de gases, reacción química en la columna 1, se favorece a bajas temperaturas, mientras que la desorción, reacción química en la columna número 2, se favorece a altas temperaturas. Dicho en otras palabras, la reacción química que ocurre en la columna de absorción se favorece a bajas temperaturas, mientras que la reacción química que tiene lugar en la columna de desorción se favorece a altas temperaturas. Para cumplir con esta condición de operación, la monoetanolamina que sale de la columna de desorción intercambia calor con la corriente que lleva el CO2 capturado. Así, la monoetanolamina le da calor a la otra corriente, de tal forma que la monoetanolamina se enfría y la corriente que lleva el CO2 capturado se calienta. Esto hace posible, pues, que la columna de desorción opere a mayor temperatura que la columna de absorción. Observe que la reacción química que ocurre en la primera columna se indica aquí. Tenemos pues la monoetanolamina en agua, captura el CO2 y se obtienen estos productos. Mientras tanto, la reacción de desorción de CO2 que ocurre en la columna número 2 es la que se indica. Note pues que al incrementar la temperatura en la columna de desorción, se libera el CO2, quedando disponible la monoetanolamina en agua para ser alimentadas nuevamente al proceso de absorción en la columna 1. En general, este tipo de tecnología constituye una de las alternativas principales a través de las cuales hoy día se busca reducir la emisión de contaminantes gaseosos provenientes del sector industrial alrededor del mundo. Por su atención, muchas gracias.